Buenas noches, valiente viajero del tiempo. Acomódate bajo las sábanas, cierra los ojos, pero mantén la mente abierta. Porque esta historia no es solo para dormir, es para soñar despierto. Dicen que las batallas medievales eran honorables, de caballeros en reluciente armadura y espadas que chocaban como rayos bajo el cielo gris. ¿Pero fue realmente así? ¿Qué sucedía en verdad en el corazón de una batalla medieval cuando el polvo se levantaba y los gritos perforaban el aire? Quédate conmigo, porque esta noche vamos a desmontar mitos, revelar secretos y reconstruir lo que nunca te contaron sobre el campo de batalla. Y antes de que la historia comience, si te gusta viajar al pasado conmigo y descubrir lo que otros pasan por alto, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y tocar la campanita. Así te aseguras de que nuestras próximas aventuras lleguen justo cuando estés por dormir. Ahora sí, que suene el cuerno de guerra, que empiece el verdadero relato. Imagina una pradera amplia al amanecer. Las brumas se arrastran por el suelo como si el mundo aún no estuviera del todo despierto. En esa calma espesa, miles de hombres se alinean en silencio. Pero no hay honor aquí. No hay música épica ni discursos memorables. Lo que hay es miedo, sudor frío, dolor de barriga. Algunos vomitan tras sus escudos, otros aprietan los dientes y repasan mentalmente una oración que tal vez olvidaron años atrás. Porque la verdad es que una batalla medieval no era un juego de estrategia entre caballeros nobles. No era solo espadas brillantes ni banderas ondeando con el viento. Era barro, sangre, gritos. La mayoría de los combatientes ni siquiera eran caballeros. Eran campesinos reclutados a la fuerza. Hombres que ayer mismo estaban sembrando cebada o reparando un techo. Hoy empuñan lanzas improvisadas, muchos sin armadura, y con la esperanza de que el tipo al lado suyo no eche a correr y lo deje solo. Y allí, al frente, entre los hombres montados, sí, está el caballero. Brilla bajo el sol, cubierto de acero, montando un caballo que cuesta más que toda la aldea de donde vino el campesino. Pero incluso él, ese guerrero noble, siente el corazón golpearle dentro del casco como si fuera un tambor. Cuando el cuerno suena, no es valentía lo que se libera, es caos. Las líneas se quiebran, no hay orden ni filas perfectas. Lo que se había planeado en mapas con tinta y plumas se disuelve en segundos. Espadas que no alcanzan, lanzas que se rompen, pies que resbalan en tierra empapada con sangre. Y la muerte no es heroica. A veces llega por la espalda, a veces por un simple golpe de maza en el casco. A veces el que muere ni siquiera ve venir la mano que lo mata. Pero lo más cruel no es el enemigo, es el miedo. El miedo que paraliza, que nubla la vista, que hace que un soldado clave su arma en un amigo sin querer, que empuja a los vivos a pisar los cuerpos de los caídos para poder huir. Y aún así, en medio de ese infierno, surge lo inesperado. Un joven escudero que carga al herido que no conoce. Un viejo soldado que cubre con su escudo a un niño que se había escondido entre los arbustos. Un gesto, pequeño y casi invisible, que brilla más que todas las espadas juntas. Porque en toda oscuridad siempre hay un pequeño fuego. Y en esa primera gran batalla de la historia que hoy vamos a contar, ese fuego nació con un nombre. Garen, hijo de nadie, criado entre piedras y lluvia, sin linaje, sin apellido. Y sin embargo, esa mañana, en ese campo olvidado, Garen haría algo que cambiaría el destino de todos los que aún respiraban. Y justo cuando el destino parecía sellado, sucedió algo inesperado. Garen no era más que un muchacho, ni siquiera tenía barba, ni el tono grave de voz que suele imponer respeto en una taberna. Era apenas un aprendiz de herrero que había sido arrastrado por el reclutamiento obligatorio, un trozo más del engranaje de una guerra que ni entendía ni le interesaba. Su padre había muerto años antes por una fiebre sin nombre, y su madre, bueno,
Su madre solo lloró cuando el alguacil le puso en las manos una lanza más alta que él. Aquella mañana, cuando se alineó con los otros hombres, Garen no pensaba en la gloria. Pensaba en sus sandalias rotas, en el frío que sentía en los dedos y en cómo el miedo le hacía temblar las rodillas. Pensaba que si cerraba los ojos con fuerza, quizás cuando los abriera estaría otra vez en la herrería, golpeando hierro y no rodeado de hombres que iban a matarse entre sí. Pero el destino no trabaja con favores. El destino, cuando decide actuar, suele hacerlo con brutalidad. Y así fue. El primer choque ocurrió como una ola salvaje. Un rugido de cientos de gargantas llenó el aire, y el mundo se deshizo en ruido. Espadas, hachas, escudos. Una sinfonía de destrucción. Garen fue empujado al frente por los hombres detrás de él, sin quererlo. Su lanza se atascó en un cuerpo y se rompió como un palo seco. Entonces quedó desarmado, solo, y el miedo se transformó en algo nuevo, en furia, en una furia que no entendía, que no pedía permiso, que lo hacía gritar sin pensar, golpear con los puños, arañar si era necesario. No sabía cómo, pero logró derribar a un enemigo, un caballero caído, y allí, frente a él, sobre el lodo, una espada, forjada finamente, abandonada por alguien muerto. Garen la tomó como si fuera parte de él, y algo cambió. No fue magia, no fue una profecía, fue simplemente la decisión de no morir. Avanzó, sin saber cómo ni por qué, cortando, esquivando, sobreviviendo. La batalla ya no era una guerra entre reinos, era una lucha por segundos, por respirar, por no caer al suelo y convertirse en parte del barro. Pero entonces, un sonido, un lamento, no de dolor, de súplica. Entre los cuerpos, una niña. No tenía más de 5 años y se había arrastrado fuera de una carreta destrozada. Nadie parecía verla, nadie salvo Garen. Se acercó, dudando. El enemigo ya no era una persona concreta, era todo. El fuego, los gritos, las flechas, los cascos de caballo. Podía morir si se detenía, pero no se detuvo. La tomó en brazos como si fuera su hermana pequeña, aunque nunca tuvo una. Cubriéndola con su propio cuerpo, buscó una salida, un rincón del campo que no estuviera lleno de muerte. «No tengas miedo», le dijo, aunque era él quien temblaba. Y mientras corría, algo más sucedía. Un arquero, escondido entre ramas, lo vio. Vio a un muchacho con una niña en brazos, cruzando la batalla como un fantasma. Y no disparó. Un soldado enemigo, ya herido, alzó su escudo para proteger a Yumigoxta a ambos cuando una flecha vino directo a ellos. Sin decir nada, sin pedir agradecimiento, y otro soldado, y luego otro. Y entonces por unos segundos, por unos breves y eternos segundos, los enemigos dejaron de luchar. Solo por mirar cómo un joven, con el rostro sucio y los ojos abiertos como platos, cruzaba un campo de muerte con vida entre los brazos. Fue tan breve como un parpadeo, y cuando pasó, la batalla volvió a ser lo que era, un caos brutal. Pero Giren logró salir, encontró un árbol caído al borde del campo, y allí escondió a la niña. Le dio un trozo de pan seco de su bolsillo. Le acarició la frente y volvió a la batalla, porque cuando uno encuentra un motivo, deja de luchar por sí mismo y empieza a hacerlo por algo más grande, y esa fue la primera chispa de leyenda. Garen, el que regresó. Los hombres lo vieron correr hacia el enemigo con la espada alzada, y algo cambió, porque el valor es contagioso. Así como el miedo se transmite como humo, el valor también prende como fuego seco. Un capitán gritó su nombre, aunque ni sabía cómo se llamaba. Otro soldado se alzó tras él, y pronto, una docena. Después, un centenar. No era que Garen fuera invencible, era que se convirtió en el símbolo de lo que todos querían ser. Un simple muchacho, que no se rindió. Y allí, entre cargas, gritos y golpes,
Ocurrió algo que ningún cronista escribió, algo que los libros no cuentan, porque no tiene cifras ni fechas. Pero fue real, y todo comenzó con una decisión, la de no mirar hacia otro lado. Pero lo que vino después, lo que cambió no solo la batalla sino el destino de un reino entero, fue más que valentía, fue traición, fue honor, fue estrategia y fue milagro. Y ese milagro comenzó justo cuando alguien inesperado apareció detrás de Garen, con una capa negra y un secreto que podía romper la guerra en dos. La figura de la capa negra emergió del humo como un espectro, con paso firme, sin temor. No llevaba escudo ni bandera, ni emblema de reino alguno, solo una espada curva al costado y una mirada que no parpadeaba. Nadie sabía de qué lado estaba, y eso, en medio de una batalla, era lo más peligroso. Garen sintió la presencia antes de verla, como si el aire se volviera más denso. Se giró, y sus ojos se cruzaron. Por un segundo, todo el ruido desapareció. Solo quedó el crujir del suelo bajo las botas del forastero. «No te metas», le gritó un soldado enemigo al extraño creyendo que era un espía o un mercenario sin lealtades. «Esto no es asunto tuyo», le advirtió un caballero del bando de Garen empuñando su lanza. Pero el hombre no respondió. Solo caminó hacia el centro del campo, justo donde el barro era más espeso y los cuerpos más densos. Y entonces habló. Su voz no era alta, pero se escuchó como si el viento la llevara a cada oído. Todos están muriendo por mentiras. Nadie entendió al principio, pero él sí. Sabía algo que nadie más sabía. No era un guerrero, era un testigo. Había viajado entre reinos, escuchado conversaciones ocultas, leído cartas selladas con cera de traición. Sabía que la batalla en la que todos peleaban no tenía sentido, que el rey, enfermo y ciego de codicia, había iniciado la guerra por un mapa falsificado, que ninguno de los dos bandos luchaba por libertad, ni por justicia, ni por fe, solo por orgullo, por una frontera inexistente. Y tenía las pruebas. Un pergamino, sellado y escondido bajo su capa, que podía hacer caer coronas y derrumbar tronos. Pero había un problema. El hombre de la capa sabía que si decía la verdad en ese momento, moriría. Sería atravesado por ambas partes, porque cuando una guerra ya ha empezado, el silencio es más cómodo que la verdad. Nadie quiere oír que ha matado por nada. Nadie quiere detenerse cuando la sangre ya ha comenzado a fluir. Y ahí es donde Garen entró. El extraño lo eligió, no por ser fuerte, no por ser sabio. Lo eligió porque había visto algo en sus ojos. Compasión. En medio de la locura, Garen había protegido a una niña. Y para alguien que vive entre espías, traiciones y reyes corruptos, eso vale más que 1000 medallas. «Tú, muchacho», dijo el hombre acercándose a Garen mientras el combate se extendía a su alrededor. «Llévalo. Este mensaje no debe morir conmigo». Y le puso en la mano el pergamino. Garen lo miró incrédulo. «¿Qué? ¿Qué es esto?» «La verdad», respondió sin más. Pero justo en ese instante, una flecha silbó desde lo alto y atravesó el cuello del forastero. Cayó como caen los árboles viejos, en silencio. Garen se quedó congelado, con el pergamino ensangrentado en las manos. Podía huir, podía tirarlo, podía incluso no abrirlo jamás y seguir peleando como todos los demás. Pero lo abrió, y mientras leía, su rostro cambió. Lo que estaba escrito allí no solo condenaba al rey, condenaba a los nobles, a los generales, a todos los que estaban jugando con la vida de hombres como él como si fueran piezas de ajedrez. Y comprendió que había una nueva batalla que luchar, una más grande, no con espadas, con verdad. La cuestión era, ¿cómo hacer que te escuchen en un mundo sordo por el estruendo del acero? La respuesta vendría más pronto de lo que Garen pensaba, porque entre las filas enemigas, una mujer de cabello recogido con una armadura manchada de barro lo observaba.
No como una enemiga, no como una asesina. Lo observaba como alguien que también buscaba algo más que sangre. Y ella tenía sus propios secretos. Y si esos dos destinos se cruzaban, el campo de batalla no volvería a ser el mismo. La mujer se llamaba Elira, hija bastarda de un noble del sur, abandonada en su infancia y criada por monjes. Había aprendido a leer los textos que otros quemaban y a cuestionar los silencios que los poderosos dejaban caer sobre el pueblo. Nunca tuvo un apellido que la protegiera, ni una herencia que la hiciera deseable. Pero lo que sí tenía era algo que muy pocos poseían: claridad. Sabía exactamente en qué mundo vivía, y no le debía fidelidad a ningún estandarte. Cuando fue reclutada por el ejército, fue solo una entre muchas. No era más fuerte ni más hábil con la espada que otros soldados, pero tenía algo que los oficiales notaron muy pronto. Pensaba antes de actuar, y en la guerra pensar demasiado puede ser un arma o una condena. Esa mañana, Elira no iba a pelear. La habían puesto en la retaguardia, ayudando con los heridos, asistiendo a un médico ebrio que apenas diferenciaba una flecha de un hueso roto. Pero al oír los gritos, al ver las columnas de humo, sintió que el destino le estaba llamando, como si una voz ancestral viniera desde el centro mismo del caos, exigiendo su presencia. Se puso la armadura sin permiso y salió corriendo hacia el campo de batalla. Lo que vio no se parecía a los relatos heroicos que los bardos cantaban en las tabernas. Era un paisaje de desesperación, hombres tropezando sobre cuerpos, niños llorando bajo carretas rotas, soldados apuñalando por reflejo, sin mirar a quién. Y en medio de ese delirio, lo vio a él. Un joven con la ropa rasgada, las manos ensangrentadas y una mirada diferente, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Garen. Elira no supo por qué, pero lo observó como si ya lo conociera, como si su historia y la suya fueran páginas del mismo libro. Lo vio esconder un pergamino bajo su cinturón, mirar a su alrededor con una mezcla de terror y determinación, y correr hacia el bosque cercano. Lo vio como se ven las cosas importantes, en un solo instante, pero con la certeza de que significan algo, y lo siguió. No fue fácil abrirse paso entre los combates. Una lanza le rozó el hombro. Un caballo sin jinete casi la aplasta, pero su instinto era más fuerte que el miedo. Cuando alcanzó la primera línea de árboles, vio a Garen agachado, jadeando, escondido tras una roca. No la vio llegar. Estaba concentrado en el pergamino, intentando memorizar cada palabra, como si al hacerlo pudiera salvar a alguien, o a todos. «¿Quién eres?», preguntó ella con voz firme. Garen se giró de golpe, sobresaltado. Tenía la espada en la mano, pero no la levantó. No era un guerrero, y Elira lo supo al instante. «Yo no lo sé», respondió él con una sinceridad brutal. «Solo sé que esto no puede seguir así». Elira se acercó sin miedo. Sabía reconocer una mentira a distancia, y lo que él decía era verdad. «¿Puedo verlo?». Garen dudó, pero luego asintió. Le entregó el pergamino, aún manchado con la sangre del hombre de la capa negra. Ella lo desenrolló, leyó en silencio. Su rostro se endureció. Había escuchado rumores, sí. Había sospechado que los altos mandos escondían algo. Pero verlo allí, escrito con la firma real, con los sellos de los dos reinos, con fechas, nombres, planes, era otra cosa. «Esto es dinamita», murmuró. «Si esto llega a oídos del pueblo, la guerra termina mañana». Garen la miró. «Entonces ayúdame a hacerlo llegar». Y en ese momento, sin decirlo, hicieron un pacto, un lazo invisible, nacido no del amor ni de la necesidad, sino de la comprensión. El tipo de vínculo que solo nace en medio del desastre. Sabían que no podían volver al campo de batalla. Si los veían con ese documento, serían ejecutados por traición. Pero tampoco podían quedarse allí. Tenían que cruzar la línea enemiga, no para unirse al otro ejército,
sino para encontrar a alguien. Elira tenía un contacto, un viejo maestro suyo, ahora escondido en una abadía neutral, en las montañas del norte. Él tenía acceso a los copistas, a los monjes que aún sabían cómo distribuir mensajes en secreto, usando palomas entrenadas, pergaminos ocultos en libros de salmos, incluso el canto de trovadores ambulantes. Pero llegar allí implicaba cruzar caminos controlados por bandidos, zonas arrasadas por el Ijimbre, y lo peor, el bosque de los cuervos, un lugar del que nadie salía ileso. No por monstruos ni fantasmas, sino por los vivos que se escondían allí. Antiguos soldados convertidos en salvajes, o en jueces sin ley. Y justo cuando decidieron partir, cuando apenas habían dado el primer paso fuera de los árboles, un sonido rompió la calma. El galope de un caballo. Uno solo. Y sobre él, un jinete vestido con la insignia del propio rey. Pero no venía solo. Llevaba algo en la espalda, una bolsa sellada, grande, pesada, y dentro de esa bolsa, sin saberlo aún, estaba la pieza final de un rompecabezas que ni Garen ni Elira habían imaginado, la confesión escrita del mismísimo rey, dirigida a su hijo, una carta que jamás debió existir, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. El jinete cabalgaba sin pausa, como si huyera del mismo demonio. Su caballo estaba cubierto de espuma, y cada golpe de las pezuñas parecía marcar el pulso de un secreto que ardía por salir. No miraba hacia los lados, no respondía ni a los gritos de los soldados que aún luchaban. Iba directo hacia el norte, hacia las montañas, y en su espalda, esa bolsa de cuero oscuro oscilaba como el péndulo de un reloj, uno que estaba a punto de marcar el fin de una era. Garen y Elira lo vieron pasar desde detrás de un arbusto caído. No era común ver un mensajero real en solitario en medio de un campo de batalla, mucho menos con ese nivel de urgencia. Y Elira, que conocía bien los códigos de los palaciegos, reconoció de inmediato el emblema que colgaba de la montura, el dragón blanco, símbolo personal del hijo del rey, no del reino, número del ejército, del príncipe. Esa carta, dijo ella en voz baja, no es una orden militar, es algo privado. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó Garen, aún jadeando. Porque los mensajeros que llevan órdenes reales viajan con escolta. Este número, este está huyendo, está entregando algo que no debe pasar por ojos ajenos. El instinto les dijo lo mismo al mismo tiempo. Si había una confesión, una verdad más profunda aún que el pergamino que ya tenían, entonces esa carta era la prueba final, el clavo que cerraría el ataúd de las mentiras que sostenían la guerra. Pero capturar a un mensajero real era una sentencia de muerte, un crimen que ni la verdad podía perdonar. Aún así, no dudaron. Se lanzaron en una persecución silenciosa, bordeando el bosque, tratando de mantenerse ocultos entre la vegetación. El mensajero no los notó, no pensaba en ser seguido. El miedo lo cegaba, lo arrastraba hacia adelante, y su destino era el mismo que el de Garen y Elira, la abadía de las montañas, aquella donde se escondían las voces sabias que ya nadie escuchaba. Tardaron casi un día en alcanzarlo. El caballo colapsó al borde de un arroyo. El jinete cayó de espaldas, extenuado con las botas hundidas en el lodo. Apenas tuvo fuerzas para incorporarse cuando la espada de Elira rozó su garganta. «No queremos matarte», le dijo sin levantar la voz. «Solo queremos lo que llevas». El mensajero, un muchacho apenas mayor que Garen, temblaba. Pero no intentó huir. Abrió la bolsa con manos trémulas y sacó el paquete sellado. Una carta con cera azul y el emblema del príncipe, una serpiente enrollada sobre un laúd. «¿Qué es esto?», preguntó Garen. El mensajero tragó saliva. Una carta, del rey a su hijo, escrita la noche antes del asalto al monasterio de los francos. Dice que la guerra no debía comenzar, que fue un error, que hubo un malentendido, pero que vio una vez iniciado, ya no pudo detenerlo.
que eligió seguir, porque tenía miedo de parecer débil. Elira cerró los ojos. Lo había imaginado, sí, pero escucharlo dolía. Dolía más que una herida. ¿Por qué se la envía ahora? Porque está muriendo, respondió el joven mensajero. No tiene heredero legítimo. El príncipe está al otro lado del mar, en exilio. Pero si esta carta llega a sus manos, puede regresar, puede deshacerlo todo. Garen miró a Elira y ella lo miró a él. Ya no eran dos fugitivos con una verdad en las manos. Ahora eran portadores de dos piezas que juntas podían destruir reinos o construir uno nuevo. Pero también eran objetivos, porque había ojos que ya sabían lo que llevaban, porque el hombre de la capa negra no había sido el único guardián del secreto, porque en las sombras de los árboles, mientras ellos hablaban con el mensajero, alguien más escuchaba. Una sombra alta, con guantes de cuero y una daga curva, esperaba el momento exacto para atacar. Y lo hizo. Un grito, un golpe seco, y el mensajero cayó al suelo. La carta rodó por el barro. Garen la atrapó justo antes de que cayera al agua. Elira giró y bloqueó el ataque con su espada. La sombra luchaba con habilidad, silenciosa, letal. Un asesino entrenado no para matar, sino para borrar verdades. El combate fue breve y brutal. Elira recibió un corte en la pierna. Garen apenas logró esquivar una estocada directa al corazón, y el asesino desapareció entre los árboles como si nunca hubiese estado allí. No buscaba matar, solo recuperar la carta. Falló, y ahora sabían que eran perseguidos, que cada paso que dieran sería observado, que cada ayuda que pidieran pondría en peligro a alguien más. Pero también sabían algo más poderoso aún, que tenían en sus manos el arma más valiosa de todas. No una espada, ni siquiera un ejército, sino una historia, una que si lograban contar podía despertar a un pueblo entero, y para ello necesitaban tiempo, necesitaban aliados, y sobre todo, necesitaban fe. Fe en que aún quedaban oídos dispuestos a escuchar la verdad. Incluso en un mundo acostumbrado al ruido de las mentiras. La noche cayó sobre el bosque como un velo pesado, cubriendo con sombras los últimos destellos de sol que se filtraban entre las ramas. Elira y Garen, heridos, agotados, sucios, se detuvieron en lo alto de una colina. Desde allí se veía la abadía, apenas una silueta de piedra entre las montañas. Faltaba poco, muy poco, y sin embargo, cada paso pesaba como si arrastraran cadenas invisibles. Garen sacó el pergamino del forastero y la carta del rey. La sostuvo frente a la llama de una antorcha improvisada, viendo cómo el fuego iluminaba esas palabras malditas. Palabras que podían redimir a miles o desatar un caos aún más feroz. La verdad nunca viene sin consecuencias. ¿Y si nadie quiere escuchar? Preguntó con la voz baja, como si el viento pudiera llevarse su duda. Elira no respondió al instante. Se acercó, apoyó una mano en su hombro y mirándolo a los ojos dijo: «Entonces se la gritaremos a las montañas hasta que la escuchen los ecos, y los ecos despierten a los que aún sueñan con justicia». Esa noche descansaron poco. Sabían que los asesinos volverían, que la corona no dejaría que la verdad viajara libremente, pero también sabían que con cada paso, con cada palabra escrita estaban sembrando una idea, una semilla que no podían desenterrar ni quemar, porque una vez que alguien escucha la verdad, ya no puede olvidarla, y así comenzó su verdadera batalla, no con espadas, sino con voz, porque las guerras pueden silenciar pueblos, pero no pueden matar las historias. Y cuando esa historia llegó a oídos del abad, y luego al copista, y luego al trovador ciego que cantaba en las plazas, ya no importaba si los mensajeros caían. La verdad había echado raíces, volaba en canciones, en susurros, en cartas anónimas que cruzaban aldeas. Y cuando el príncipe exiliado escuchó una de esas canciones, algo en su interior despertó. Abrió la carta, leyó las palabras de su padre. Lloró.
y decidió volver. Esa fue la historia. De cómo una batalla medieval, de esas que parecen simples líneas en los libros de historia, escondía mucho más. Una red de traiciones, silencios y actos de valentía que nunca salieron en los cantos oficiales. Una historia de dos jóvenes que no quisieron ser héroes, pero acabaron cambiando el curso del reino. Y tú, que has llegado hasta aquí, tú también formas parte de esta historia, porque al escucharla, la llevas contigo, porque al compartirla, haces que otros también despierten. Así que, si esta historia te tocó, si te hizo pensar, sentir o imaginar un mundo distinto, suscríbete al canal y dale like a este video. Aquí cada noche desenterramos verdades, tejemos cuentos y recordamos que incluso antes de dormir, el mundo real puede ser más fascinante que cualquier sueño. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizá tú seas el próximo en cambiar el final.